Un muy buen día con todos. Vamos a continuar con la enseñanza escudriñando las Escrituras. Nos quedamos en cuál es la vida del cristiano, cómo se comportan muchos cristianos. Vemos la vida de un Nicodemo que era maestro en el pueblo de Israel y que no sabía cómo se llevaban las cosas espirituales de Dios. Jesús le hace como una pregunta, como una de interrogación, se puede decir. ¿Eres tú? Dice, eso está en Juan 3:10. Dice, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Pues si no entiendes las cosas naturales o terrenales de aquí en la tierra, ¿cómo podrás creer a las celestiales, a las espirituales? Es muy difícil. Y así caminan muchos hoy en día en el cristianismo, haciéndose pasar no solamente como cristiano o como oyente de la palabra, sino como maestro de la palabra. Y eso provoca en nosotros un conflicto mental, porque viene uno y le explica de una manera las cosas de Dios y viene otro y se le explica de otra manera. O sea, que los versículos bíblicos los transversan y muchas veces no saben ni a dónde ir. Y esto sucede en la iglesia de Dios. ¿Y qué tal las religiones? Por eso debemos nosotros asegurarnos. Por eso Jesús dice que tenemos que buscar de Él. Y buscar, es averiguar. Buscar no solamente es saber de Dios, sino quererse parecer a Dios. Parece mentira que es así, pero no en el sentido de los muchos milagros que Él puede hacer. Porque eso es lo que queremos nosotros, porque piensa que un Dios se identifica por las cosas milagrosas que hace, por las cosas extraordinarias que hace. El parecido que tenemos que tener en nosotros, en Dios, es nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra moral, nuestra conducta, cómo está delante no solo de los ojos de Dios, sino delante del mundo. Porque a Dios no lo podemos engañar. Nosotros podemos estar delante de los ojos del mundo bien, pero en el corazón estamos mal. Entonces el cambio de nosotros es interno, empieza de adentro para afuera y nosotros tenemos que expresar lo que tenemos de adentro, expresarlo para afuera, que salgan, es decir, las cosas buenas. Porque si tú empiezas a expresar solo las cosas malas que tienes ahí, tienes tremendo problema. Entonces no te vas a parecer a Cristo. Hemos hablado que el ser cristiano no es un sinónimo de humanidad. Es un sinónimo de espiritualidad. Es de encaminar en cosas que el hombre natural no cree y no ve. Entonces ahí es donde tiene que radicar en nuestra vida, en nuestro ser, la fe de Dios. Hermano, tenemos que tener cuidado donde vamos, porque se trata de nuestra vida, y nuestra vida no es una vida cualquiera. Es la vida eterna tuya la que está en juego. La Escritura dice que nosotros somos sacados de este mundo para venir a vivir en el mundo de Dios, o sea, en el reino de Dios. Pero lamentablemente, cuando hay estos maestros que no saben nada de las Escrituras, dice las Escrituras y es clara, dice lo siguiente, que lo hacen doblemente hijos del infierno. O sea, que te sacan del infierno porque ya está. Te sacan de ese infierno, fíjate. Viene el siervo de Dios, te saca del infierno a través de Dios, claro está, y te trae al reino de Dios. Y en vez de enseñarte una doctrina clara, limpia y transparente, te presenta una doctrina con manchas y con arrugas que no permiten la entrada muchas veces ni al lugar santo, peor al lugar santísimo. Entonces debemos nosotros estar despiertos. Esto no se trata, hermano, de hablar bonito. Por eso tú te darás cuenta que muchos de los cristianos, la mayoría de los cristianos vienen de partes muy bajas.
Y con estudios, pocos seculares, o sea, pocos estudios tienen muchos de eso. Es más, muchos no saben ni leer ni escribir, hermano. Y es que a nosotros nos enamora cuando se presenta una persona elocuente y habla muy bonito, muy corrido. Y nos enamora y nos gusta como habla el ministro este. Pero no te das cuenta que te enseña una doctrina con mancha y con arruga por estar viendo solamente sus palabrerías que no te conducen verdaderamente al reino de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en Efesios 5. Efesios 5. Del versículo 13 al 18. Tenga paciencia, es bastante, pero tenga paciencia. Vamos a leerlo. Dice así: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disoluciones, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Dice que la Escritura aquí dice el apóstol Pablo que todas las cosas son puestas en evidencia cuando tú ya tienes la luz. Cuando tú veías las cosas normales, por ejemplo, el tomarme una cervecita cada vez y cuando, y de tirarme unas canitas al aire de vez en cuando, o porque soy soltero, puedo andar con cuantas mujeres yo quiero porque no tengo a mí nadie quien me reclame. Porque así es el mundo. Es más, hoy en día hasta con las mujeres le han dado esa libertad. Mami, me voy. Mi hijita lleva condones. Así de fácil. Porque le han dado esa libertad de que todo esto es normal. Ya no les interesa, ya ahorita o incluso la virginidad de una persona o de una mujer es cosa de mi tatarabuelo. Es tiempo pasado. Hoy muchas niñas, muchas mujeres se sienten avergonzadas porque todavía viven en su virginidad, porque así nos han hecho entender en el mundo. Entonces cuando tú vienes a la luz, Dios te muestra que ni los adúlteros ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos. Los fornicarios son aquellos, porque muchos no lo saben, que tienen intimidad sexuales, ya sea hombres y mujeres, y que no se han casado. Esos son fornicarios. Y Dios dice que esos no van a entrar. Los adúlteros son los que estando casados andan con otra pareja, ya sea mujer o hombre. Entonces cuando vienes a la luz, todo esto te abre. Te lo ha manifestado la luz que estabas equivocada. Que eso no es normal. Y así tú vas a ver el homosexualismo, el lesbianismo, que todo lo ves normal. Y Dios dice, no, te estoy dando luz para que veas las cosas claramente. No lo estás viendo opacado para decir, no lo alcanzo a ver bien. Porque estas cosas tan esenciales para nuestra vida, estas sí las podemos entender. Pero cuando nosotros vivimos en ellas, difícilmente vamos a entender qué es lo que quiere Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque no aplicamos estos principios que los entendemos perfectamente y no los llevamos a la vida cristiana. Porque hay cosas, yo sinceramente digo, hay cosas difíciles de entender de Dios.
Porque yo cuando veo a mi apóstol hablar, yo me quedo en la nada, yo me quedo anonadado. ¿Y quién me habrá querido decir? Y yo por eso entiendo a todos los que no entienden. Pero estas cosas esenciales tú sí las sabes. En esta tú no puedes decir, no entiendo. No, esto sí lo entiendes. Sabes que no tienes que robar. Sabes que no tienes que ser adúltero. Sabes que no tienes que ser fornicario. Sabes que no puedes mentir. Tú sabes perfectamente eso. Y cuando tú aplicas todo eso en tu vida, se te va a aclarar el panorama de entender las cosas de Dios. Es ahí donde se te va a empezar a abrir el entendimiento. Porque cuando vives en esa vida, vives en un irracionalismo en las cosas de Dios. Dice la Escritura que todo te lo manifiesta la luz en el momento que entiendes todo. Como personas que conocemos de Dios, nuestras acciones deben de reflejar nuestra fe. O sea, si yo conozco de Dios, no es simplemente conocer de Dios y saber quién es Dios y a dónde se vive Dios, y Dios tiene papá y mamá. Sino que nuestras acciones deben de reflejar que Dios está aquí en la tierra a través de sus hijos. Así es. Que Dios se está dando a conocer a través de sus hijos. Eso lo dijo Cristo. Le dice a los fariseos, pues si no conocen al Hijo, ¿cómo van a conocer al Padre? Usted tiene que conocer al Hijo para poder conocer al Padre. O como le dijo al otro, tanto tiempo que estoy junto a ti y no me conoces. Solo quieres ver al Padre, pues estás viendo al Padre en mí, que soy el Hijo, porque yo camino. Y cuando tú caminas, obedeciendo los mandamientos de Dios, óyeme bien, que son mandamientos de Dios, no obligatorios, eso sí, pero son mandamientos de Dios. Aquí no es que Dios te está rogando, ay, mi hijito, ya no haga eso, como mamita. Pero no se vaya allá, mi hijo, ya no haga eso. No. Son mandamientos de Dios. Dios manda, Dios ha ordenado de cómo tienes que ser tu vida para poder estar en presencia de Él. Yo no puedo estar hablando de fe y estar sujeto todavía a las cosas de este mundo. Como cristiano, debo de caminar sostenida todas y cada una de mis acciones en los mandamientos de Dios. Eso es lo que pide Dios de nosotros, hermanos. No lo pido yo. No se lo pide este siervo que está aquí. Hacemos muchas veces de esta escritura un negocio. ¿Sabes qué? Mucha gente en el mundo han visto un negocio. Hay mucha gente incluso infiltrado dentro del evangelio. Porque han visto la moda, la manera de sobrevivir o vivir aquí en la tierra, predicando la palabra de Dios. La Biblia nos habla de mucha gente infiltrada en la primera iglesia, que fue levantada por Jesucristo y después por los apóstoles. Mucha gente que quería saber cómo se manejaba la iglesia, cómo eran obstáculos, piedras de tropiezos para muchos que estaban ahí dentro del evangelio aprendiendo una enseñanza limpia y transparente, pero había muchos infiltrados, hermano. Y muchos incluso, después de haber sido discípulos de los apóstoles, fueron opositores a los apóstoles. Juan habla de eso. Un tal Diófretes, que no quería recibir a nadie, porque él se había adueñado de esa parte, de esa iglesia donde estaba él. Y hoy en día, fíjate, en esos tiempos que estaba la esencia del evangelio limpia y transparente, imagínate ahora, hermanos, cómo estamos. ¿Por qué tú piensas que hay tantas religiones? ¿Por qué tú piensas que hay tanto enfrentamiento muchas veces entre los mismos cristianos? Claro que no son enfrentamientos físicos, sino enfrentamientos de palabra. Se ponen en debates.
haciéndose ver quién sabe más, yo sé más. El otro, yo sé más. Nuestra vida debe de ser intachable para que la bondad de Dios se refleje en nosotros, hermano. O sea, que nadie tenga que decir de ti nada. Y cuando tú caminas así, que nadie tiene que decir nada, la bondad de Dios se va a manifestar en tu vida. Vas a descubrir las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque empezaste no entendiendo, se te llamó, recibiste a Cristo y empezaste no entendiendo. Pero cuando empiezas tú a caminar conforme a la voluntad de Dios, todas estas cosas se te hace fácil. Donde el hombre no te va a señalar, tú eres así, tú eres así. Porque es hora, hermano, que la gente empiece a ver la diferencia entre la luz y la oscuridad. Por hoy en día ya no hay diferencia. Por la manera de cómo se está enseñando las escrituras. Hoy el hombre está viendo oscuridad en todas las iglesias de Dios. Y se jactan de señalarlos, y directamente el mundo se jacta de señalarlo y decirle cómo está tal pastor, cómo se encuentra tal pastor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se han encargado de dar vista a los ciegos, que son el mundo. ¿Cómo se han encargado de darle vista a los ciegos? Haciéndole ver su contradicción a las escrituras, porque ellos hablan, pero no viven conforme a ellas. Entonces en ese momento es que haces ver a un mundo ciego, haces oír a un mundo sordo, hablando mal muchas veces del evangelio, y hablan ellos incluso de lo que no entienden. Es más, se jactan de eso. No entienden, pero ellos hablan, ellos manifiestan. Y nosotros debemos de ser luz, hermano. En medio de este mundo de tinieblas debemos de ser luz. Mira lo que dice Juan 5, del 14 al 16. Estamos hablando de la luz. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. O sea, nosotros, los que ya hemos venido, los que estamos en la congregación, los que queremos parecernos a Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se la pone debajo de un almuz. Esto es un cajón. Sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, ¿cómo es con esto? Pues no. Dice las escrituras que nosotros somos luz del mundo. Y si somos luz, somos como una ciudad que está en el monte más alto y todo el mundo la alcanza a divisar y ve la luz. Y puede ser una noche tan oscura que si la he vivido, hermano. Se han habido noches bien oscuras, donde no hay electricidad, noches bien oscuras donde no se ve nada. Y te lo digo por experiencia, que yo incluso tan oscuro estaba esa noche que me cayó un barranco, porque no veía nada. Pero si yo hubiese visto una luz en una parte alta, yo digo, allá hay luz, me dirijo allá. Entonces así dice, si eres una luz, tienes que estar en una parte alta, que todo el mundo te vea. Pero si tú eres una luz que coge y la esconde debajo de tu cama o debajo de un cajón, ¿cómo se puede ver la luz? Si la tienes escondida. Ya Dios te hizo ver lo que no tienes que hacer y tú ya no lo haces, por decir así. Ya no tomas, era borracho, ya no tomas, era fumón, ya no, era fornicario, ya no eres fornicario. Eres adúltero, ya no eres adúltero. Eres mentiroso, tampoco ya eres mentiroso. ¿Sí? Pero estás oculto. ¿Qué quiere decir? No predica la palabra. No da buen testimonio de ellos. ¿De qué vale? Ya dejaste de hacer lo malo, pero dice las escrituras
en Apocalipsis dice lo siguiente, hermano. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así dice. O sea, no eres ni malo ni bueno. Tú no le haces mal a nadie, pero tampoco le haces bien a nadie. Estás oculto. Estás escondido. Tienes una luz. Tienes una enseñanza, algo que te hizo ver la realidad de la vida, pero tú no manifiestas qué es lo que hizo. Vete la realidad de la vida, de este mundo en el cual tú vivías. Estás oculto, hermano. Hermano, cuando a tú te tiran una agua helada, tú saltas. Esa agua está helada. Imagínate si te tiran agua caliente. Vas a saltar el triple. Esa es la palabra. Y vas a saltar. No eres frío ni caliente, no predicas. Y si tú tienes una agua fría a una persona, oye, que me tiraste agua. ¿Por qué? Porque es una agua fría, hermano. Sabes la verdad de Dios, pero no la manifiesta, estás oculto. Por lo tanto, las Escrituras también dicen lo siguiente. Que cuando tú recibes la palabra de Dios y recibes a Cristo, tu casa, tu cuerpo empieza a ser limpio. Te lo empieza a limpiar por dentro. Y te saca los demonios que tienes adentro y los sacas. Y fíjate el riesgo que se corre cuando uno está oculto. Y dice que el demonio que sale de tu cuerpo, como no tiene un lugar donde reposar, dice, volveré a mi antigua casa donde vivía. Y dice que encuentra la antigua casa que es su cuerpo, que era su cuerpo, y la encuentra limpia y ordenada, pero vacía. No hay Espíritu Santo, ya no hay nadie. O sea, tú no tomas, no chupas, no bebes, nada, no hay nada de eso. No hay demonios, por decir así. Pero está vacía, no está el Espíritu Santo, no está Dios contigo, estás solo. Y dice que este espíritu va y trae 7 espíritus peores que él y se adueñan de ese cuerpo. Y la situación de esa persona va a ser peor que la primera. Porque no predicas la palabra de Dios. Porque te la has llevado para ti solo. Hermano, esas son las personas buenas que muchas veces se hablan en el mundo. Es que él es bueno. Es que él no se mete con nadie. Por bueno, siempre he dicho, por bueno nadie va al cielo, sino por hacer la voluntad de Dios. Incluso si tú empiezas a hacer las cosas conforme al mundo, tú estás mal. Es una pasadera de tiempo incluso. Muchas veces hacer solamente para jactarnos de que somos buenos y que los demás nos vean. Porque así ayuda a mucha gente. Mucha gente incluso se mete las manos en el bolsillo y le da a los pobres y esperan la foto. Que lo vean todo el mundo. Cuando dice las Escrituras que no sepa tu derecha lo que hace la izquierda. Tú hazlo en silencio, que yo te... Así, como tú oras y pides en silencio, estás encerrado en tu cuarto, tú oras. Ahí en silencio y en oculto, Dios así mismo te va a recompensar. Pero cuando todo el mundo lo sabe, es difícilmente que recibas recompensa. Y los cristianos también hacen eso, hermano. Ahora por todo quieren cobrar. Si mandan una alabanza por el Facebook, por la radio, quieren donaciones. Hermano, esperen Dios. Dios no nos ha mandado a ser por dioseros en este mundo, por dioseros del Evangelio. Que estamos pidiéndole caridad a todo el mundo porque nosotros sacamos un libro. Hacen negocio del Evangelio, incluso cuando venden libros. Un siervo de Dios que había sacado una prédica por cassette, por CD, por toda esta web, y que vio, dice, ¿cómo estaban vendiendo baratos? Eso no se hace, hermano. Los piratas, mira cómo hacen. Pero tú eres más pirata. Tú vendes las cosas de Dios. Dios no nos vende nada.
Lo que tú sabes te lo ha dado Dios y tú tienes que compartirlo con tu hermano. Tú no tienes por qué vender nada de lo que Dios te da a ti. Porque a ti nada te costó y tú no le diste nada a Dios tampoco. Dios te dio a ti, pero tú nada le has dado a Dios. Y ellos se sienten bien vendiendo sus libros, transgiversados también, hablando las cosas como ellos creen, como ellos piensan. Muchas veces incluso han sido ministrados por el diablo y dicen que es Dios que estuvo ahí. Y yo digo, pero esto no es Dios, pues. Gratis deberían de ser los libros si quieren, porque pueden vivir tranquilamente y cómoda, pero ellos lo andan vendiendo. ¿Para qué? ¿Cómo van a saber la gente de Dios, el hombre de Dios, los siervos de Dios, si muchos no tienen ni cómo comprarlo? ¿Cómo hacen un negocio? Y eso para muchos está bien. Es que en el mundo hay muchos que hacen esto, hermano. Escriben libros. Es más, uno se jactó de verseles que tiene. Yo tengo un versel de los libros que es escrito. Igualito al mundo, hermano. Por lo menos los regalaras. Hay muchos que se han dado cuenta y por lo menos la mitad están pidiendo. Hay muchos que se han dado cuenta y por lo menos dice, estoy pidiendo algo, una colaboración. Hermano, eso es como ser un mendigo, hermano. Y Dios no nos ha llamado a ser mendigos del evangelio. Más que todo, si tú tienes, ¿por qué pides? Y quieren saber de Dios porque ni ellos saben de Dios. Porque lo primero que tenemos que escudriñar es en nuestros corazones. ¿Qué hay en nuestros corazones? Y empezar a desecharlo, a sacarlo, a hacer una limpieza. En nuestra mente sacar todas las cosas que tenemos. Adulterio, fornicación, idolatría. Todas las cosas de las carnes, sacarlas. ¿Y por qué no tiene? Es por eso, hermano. La desobediencia es un obstáculo para poder entender el misterio de Dios. Es un obstáculo grande, hermano. Así es. Debemos de tener una vida intachable. Hermano, a veces las cosas están tan sucias, se puede decir, que muchas veces los pastores mismos cometen cosas indecentes dentro de la iglesia y nadie dice nada, hermano. Sí, así es. Nadie lo puede señalar a él porque es el ministro de Dios. Pues yo te digo, hermano, que toda cosa que va, sin importar quién sea, contra la voluntad de Dios, debe de ser llevado a la luz. Porque si nosotros callamos todas las inmoralidades que se cometen dentro del evangelio, nosotros estamos aceptando la situación de ese pastor. Y ahí donde nosotros empezamos a predicar y no aceptamos lo que nosotros predicamos, sino nosotros vamos a recibir lo que es el ministro que está en ese momento predicando. Eso es lo que tú recibes. Y tú puedes escuchar del pastor mucho amor, pero si él vive de odio y su vida natural es de odio, tú vas a recibir eso y no el amor de Dios. Y todas estas cosas sí, hay que denunciarlas en la iglesia, no en el mundo. Hay que sacarla a la luz en la iglesia, pero con amor. No tampoco al palo o al insulto como el mundo actúa. Señor, yo pienso que usted esté mal. Es más, hermano, muchas veces cometen las cosas y descansan como 2 semanas. Los encontraron en el acto. Los encontraron, no es que él declaró, los encontraron en el acto al ministro. Y a las 2 semanas ya está. Ya lo levantó. Hermano, qué rápido que es. Entonces, ¿cómo tú puedes saber el misterio de Dios, hermano? Esa persona todavía no está sana. Es como que alguien se haya quebrado una pierna.
Y a las 2 semanas no está bien todavía. Tiene que pasar un tiempo. Porque todavía tiene que andar con 2 palos aquí entre sus brazos para caminar o en una silla de rueda, hermano. Por la lesión que tiene. Así es nuestra vida también delante de Dios. En 2 semanas tú no te vas a curar, porque eso es peor que quebrarte una pierna, que quebrarte la costilla. Es peor que estar en terapia intensiva. Y acá, 2 semanas, hasta 1 semana, y ya están ellos ahí. Y los feligreses lo han perdonado. Como que él fuera el único incluso. Como que no hay 2 como él. Como que no hay otro que le pueda dar la palabra. ¿Cómo puede dar la palabra muchas veces si ellos se adueñan de la grey de Dios, hermano? Porque cuando se levanta un ministro a predicar la verdad de Dios, lo ven como un enemigo. No lo ven como el crecimiento, como que Dios está haciendo algo en él. Que lo está levantando, que lo está sacando de la oscuridad y le está mostrando la vida como él. No, no lo ven así. Lo ven como el futuro pastor y que se le va a llevar a las ovejas. Así lo ven. Hay un egoísmo total incluso para parar a un ministro de Dios cuando está saliendo. Tú no puedes decir nada en contra de él porque ya estás en contra de él. Aún cuando esté bajo las escrituras. Aún cuando está bajo la escritura. Entonces, mira, hermano, todo pecado con amor. No podemos nosotros actuar como el mundo actúa. Recuerda que te estoy hablando de las escrituras de Dios. Y trato de enfocarme en la escritura de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios difícilmente la entiende. El hombre natural no la entiende. Y el espiritual dice que no es de Dios. Entonces te trato de hablar siempre bajo las escrituras de Dios. Entonces, fíjate en el versículo 14 de Efesios 5, dice así también, dice. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará, ¿quién? Cristo. Porque hay mucha gente que está dormida en el evangelio, hermano. Que no ha despertado. Y dice, mira, despiértate de entre los muertos. ¿Por qué te dice despiértate entre los muertos? Porque te estás caminando igual a ellos. Tú quieres que Dios te alumbre, despiértate, levántate. Eso es lo que dice. Y tú te dirás físicamente, pero si yo lo estoy, no, estás dormido. Aunque hables, aunque te hayas levantado. Recuerda que hay una palabra que se usa en el mundo que se llama sonámbulo. Que tú caminas, pero estás dormido. Pues así andan muchos cristianos, dormidos. Y lamentablemente, estos ni caminan. Porque no están dentro del camino. Y si caminan, caminan por el otro camino. Del cual fueron sacados, pero siguen en el mismo. Entonces, ¿cómo vamos a poder saber los misterios de Dios? Te alumbrará Cristo, quiere decir, tú puedes estar en las congregaciones, pero estás en tiniebla. Porque si no, no dijese la palabra y te alumbrará Cristo. Porque están en tinieblas, hermano. Por eso dice, te alumbrará Cristo. Porque estás caminando igual al mundo. Estás muerto igual al mundo. Es más, cuando te dice eso, despierta tú que duermas, es decir, tú, aunque estés dormido, estás despierto para el Dios. Aun cuando estás dormido, estás obedeciendo la palabra de Dios, para Dios estás despierto. Por eso dice el salmista David, en paz me acostaré y así mismo dormiré. O sea, se acostó pero no se durmió, va a dormirse. Entonces va a tener paz ahí. Y Dios quiere que despertemos. La iglesia despierte, porque la iglesia está dormida. Pablo exhorta a que despierte.
de la peligrosa condición en que se encuentran algunos cristianos, hermano. Eso es lo que está diciendo por eso. Despierta, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Debemos de tener una vida, una alta norma de conducta nosotros, aprovechando toda oportunidad para hacer el bien. Miren lo que dice en el 15:16. Mirad con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, redime tu tiempo, hermano. Ya de esos tiempos malos que pasaron, que vengan a ser los tiempos buenos y agradables delante de Dios. Que nuestra conducta sea diferente a la del mundo. Por eso, despierta tú que duermes. Redime tu tiempo. Camina como una persona que marca la diferencia entre el uno y el otro. Muchas veces muchos cristianos marcan la diferencia incluso hasta con sus pastores, hermano. Porque tienen mejor comportamiento incluso que los mismos pastores, que los mismos ministros que se paran ahí, tienen mejor comportamiento que ellos. Hay muchas personas incluso que saben que hay ministros fuera de sus iglesias que son mejores que sus pastores, hermano. En el sentido, no de saber tanto de Dios, sino en el sentido de conducta que tienen ellos. A eso me refiero. Porque tu pastor puede saber menos que el otro que está allá. Pero lo importante en todo esto es que hay obediencia en él. Tal vez no se le han revelado las cosas grandes y ocultas, pero tiene una vida intachable delante de los ojos de los demás. A eso me refiero. Que hay muchos que tienen una conducta pésima y otros que tienen allá buena conducta, hermano. Buena conducta, tanto en revelaciones de Dios como en reflejar la luz de Cristo en su vida. Pero ellos prefieren estar ahí metidos, le digo. ¿Y qué están aprendiendo? ¿Qué pueden enseñar ellos? Y muchos están ahí y dicen, no, es que el hermano sí le habla a los hermanos y le dice que lo que dijo el pastor está mal. Pero ¿de qué vale que esté diciendo eso si no lo aplican? Le siguen dando oídos a cosas que no edifican. O sea, de nada vale. Esto no es para crear divisiones, sino para que despierten. Porque es hora de que si tú te das cuenta de que tu ministro está mal, en el nombre de Cristo acercarte a él con mucha educación y amor y decirle, usted está mal. O si tú ves que lo estás ofendiendo con esta palabra, usted está mal, hablarle con mucha prudencia, hermano. No tampoco con palabras agresivas y ni enojado. Pero es hora. ¿Por qué, hermano? Estamos viviendo en los últimos tiempos. Y tú, a pesar de que no eres el ministro de aquella iglesia, tú también vas a tener que dar cuenta de Dios, porque tú estás haciendo discípulos a base de la enseñanza que te está dando ese ministro allá, y estás transversando la vida del hombre que Cristo murió por él. Eso tú estás haciendo. A pesar de que no eres el ministro, no eres el pastor de esa iglesia, tú estás colaborando con él. Y tú sabes que conoces hombres mejores que tu pastor. Y no te vas por la costumbre. Y siempre he dicho, la costumbre es mala. La costumbre no es buena, hermano. Porque cuando nosotros te llamamos a Cristo y te predicamos la palabra de Dios, no te llamamos para que te vengas a acostumbrar aquí a los principios y valores de Dios, para que te vengas a acostumbrar a los mandamientos de Dios, porque la costumbre es mala. Porque siempre se presentará algo mejor cuando tú no estás en obediencia a Dios y te va a sacar de ahí. Y para enseñarte lo natural te voy a enseñar esto. Estás en un trabajo donde ya no encuentras más. Te mandaron a barrer la calle. No te gusta.
Es un trabajo decente, sí, pero no te gusta. Pero trabajas y te acostumbras todos los días a lo mismo. A limpiar las calles. Ya hasta la vergüenza se te ha quitado. Pero te ofrecen otro trabajo. Tal vez hasta con menor sueldo. Pero más tranquilo, más fácil. Y dejas el trabajo. Estabas acostumbrado a ese trabajo. Pero a tú no te gustaba el trabajo. Pues así mismo aquí en el Evangelio. Aquí no es cuestión de que te acostumbres, sino primeramente a que ames a Dios. Porque el amor no puede ser una costumbre. El amor no es como en el mundo. Que cuando una pareja se casa, los primeros días todo es felicidad, todo es amor, y pasaron 3, 4 años, se acabó el amor. Es que ya no siento nada por ti. No. El amor de Dios es otra cosa. El amor de Dios tiene un principio en Cristo, pero no tiene un final, hermano. Esto no es cuestión de que te acostumbres por si acaso. Y yo voy varias, así es que ya estoy acostumbrado. No, hermano. Vive la vida cristiana. Eso es más que un gusto, es amor. Tú no te puedes acostumbrar a una persona que no te ama. La costumbre es mala, porque en cualquier momento esa persona, hasta aquí llegó, me voy. Siempre he dicho yo esto, la costumbre no es buena. Aquí va a estar, mijito, hasta que se acostumbre. No, ven a la iglesia, no, ahí te acostumbras. No. Ven a vivir la vida de Cristo. Que tu naturaleza cambie. Amén. En el 15 al 16 dice lo siguiente. Dice así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto es para mucha gente que piensa que hay días buenos y días malos. La Biblia no me habla de que cuando estamos en el plano natural hay un día bueno. Todos los días son malos. El único día bueno que hay es un ser. Y ese ser es Cristo Jesús. Ese día que hizo Jehová para nosotros. Salmo 118, 24. Este es el día que creó Jehová, para que te goces y te alegres en él. Ese es el único día bueno, que es ese ser, gobernando tu vida, conduciendo ese vehículo que es tu cuerpo, caminando como un cristiano, como Cristo aquí en la tierra, siendo un representante de Dios aquí en la tierra, un embajador de Dios aquí en la tierra. Ese es el único día bueno, porque todos los días son malos, hermano. Porque yo te he puesto una cosa, que cuando nació Jesús, también hubieron muchos muertos. Yo te lo apuesto. El mundo en ese tiempo no se paralizó. Porque muchos dicen, es que es la noche buena. No. Dios vino en este mundo de maldición y nació en este mundo de maldición. Y nos enseña a vivir en este mundo de maldición. Nos enseña a vivir en bendición. ¿Y cómo obtener esa bendición? Cuando estás sometido a Dios. Cuando estás sumergido en el Espíritu Santo de Dios. Cuando te dejas guiar por el Espíritu de Dios. Y una manera de no andar haciendo muchas preguntas muchas veces. ¿De por qué Dios esto? ¿Por qué? ¿Por qué esto pasa en la iglesia, hermano? Este es el motivo de por el cual muchos no creen en Dios. Y muchos cristianos que están ahí tampoco. Están ahí porque están solo acostumbrados a ir a la iglesia.
Le enseñaron que tienen que ir a la iglesia. Y muchos están porque tienen miedo de irse al infierno. Muchos sí están porque tienen miedo de irse al infierno, hermano. No, aquí tienes que estar por amor. Por amor a ti y por amor a Dios. Por amor al prójimo. Así dice la Escritura: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso manda Dios para todo buen cristiano. Así que debemos de tener una alta norma de conducta, aprovechando toda oportunidad para hacer el bien y predicar la palabra de Dios. Oye, donde está el mal, tú tienes que aprovechar para hacer el bien. Este no es por congraciarte con otra persona que está haciendo el mal y porque se merece la ya que se le haga el mal, tú también te vas a congraciar y decir no. Tú ahí, tú te debes de acercar en ese mal que se está haciendo, aprovechar para hacer el bien, para hablar bien, para edificar. Eso es redimir tu tiempo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tener toda oportunidad de Dios. En el 17 dice lo siguiente: por lo tanto, no seas insensato, sino entendido cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disoluciones, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Dios nos llama primeramente a ser personas entendidas, de entender las cosas de Dios. Que Dios no te quiere dar a conocer las cosas, no, eso no es mentira. Eso sí es mentira, hermano. Dios te quiere dar a conocer sus cosas. Es que no ve que nosotros pongamos de nuestra parte. Eso es lo que pasa. Porque se terminó la reunión. Se terminaron ese día de congregación y salimos volando a lugares que estaban. ¿Dónde es que estábamos? Ah, sí, nos quedamos aquí. Continuemos. Y tenemos que hacer esto. Todo fuera de los parámetros de Dios, pero menos en Dios. ¿Cómo vamos a poder ser personas entendidas, hermano, si todavía vivimos en oscuridad? Por eso te digo, hermano, muchos habrán ingenieros, arquitectos, muchos profesionales del mundo oyendo las palabras de Dios, pero no la entienden. Y vino aquel ignorante, aquel que no sabía ni leer ni escribir, y lo superó a ellos. ¿Ah? Porque dispuso su corazón. No solo oraba a Dios pidiéndole las cosas, sino que llegó el momento que dice: voy a disponer ya mi corazón a Dios. Voy a hacer las cosas como Dios quiere. Porque yo quiero tener un corazón conforme al de Dios. Eso es disponer el corazón. Entonces ahí viene el entendimiento. El 18 dice: no embriaguéis con vino, donde hay disoluciones, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Fíjate, hermano, la borrachera en el mundo es temporal, pero la del Espíritu es permanente, y nuestra vida debe de ser bajo el control del Espíritu Santo. Hermano, uno cuando está en el mundo, ¿sí o no?, borracho, se atreve a hacer tantas cosas, hermano. Yo me acuerdo que alguien se volvía hasta gato, hermano, atrás de la mujer. ¿Qué hace allá arriba ese? Cuando estábamos tomando. ¿Serio le estoy diciendo? Y comienzan a hablar cosas que antes no hablaban. Cuando están sanos no lo hablan, no lo dicen, hermano. Y comienzan a hacerle problema a personas que nunca le hizo problema. O comienzan a hacerle problema al que un día le hizo problema, pero cuando estaba lúcido nunca se lo hizo. Necesitó tener 4 cervezas encima para tener la fuerza suficiente para enfrentar.
No te embriagues con vino. En este caso yo te digo, no te emborraches con cerveza, con whisky, con guanchaca. No te emborraches. Más bien se lleno del Espíritu Santo. Es decir, embriágate del Espíritu Santo de Dios. Porque así como yo te estoy diciendo que cuando uno está borracho, tiene la suficiente valentía y fuerza para enfrentar a los que no supo enfrentar cuando estaba lúcido, así mismo es cuando estás lleno del Espíritu Santo, gloria a Dios. Porque tú tienes la valentía suficiente, hermano, para enfrentar, para hablar de Dios. Sé lleno del Espíritu Santo, dice. Donde vas a predicar sin importar lo que tengas que perder, porque vas en amor. Y que ellos actúen de otra manera es otra cosa, pero Dios te va a respaldar en esos momentos. Porque has llegado a ser lleno de Él, porque estás lleno de Él, estás borracho de Él y no hay nadie que te pare. ¿Por qué? Porque esa embriaguez, esa llenura del Espíritu Santo es permanente. Esa no sale, esa no se va sino más. En cambio la borrachera del mundo es temporal. Y al otro día dicen, ¿qué? Yo no me acuerdo. ¿Cómo? Yo hice eso. Yo no me acuerdo. Así actúa, ¿no? Se le pasó la borrachera. Hermano, y no solo eso, sino que cometen tantas cosas. Hasta son capaces hasta de quitarle la vida a otro ser. Sí, le quitan la vida a otro ser. O insultan o maltratan. Y quieren ser perdonados incluso. Y gente que justifica. Déjalo nomás, tú sabes que estaba borracho. No, hermano. Han quitado la vida, han golpeado, han insultado, han maltratado. ¿O tú crees que si cuando matan a una persona no se la llevan a la cárcel? Lo mismo tienen que hacer. Tiene que llamársele la atención. Decir algo. No es que perdónalo, dice. Es que estaba borracho, dice. Es que no sabía lo que hacía. Pero antes de coger el vaso de cerveza, sabía lo que estabas haciendo. Y sabía lo que... Hay mucha gente en el mundo, incluso, que son malos tomadores, hermano. Que solo prueban un par de vasos y se desatan. A eso le dicen malos tomadores. Y ellos saben que son así y siguen haciéndolo. Y quieren ser perdonados. Es que no, hermano, ¿cómo vas a creer? Tienen que llevar el castigo, porque si mata a una persona va presa. Vuelvo y te repito, va presa. Nosotros no nos tenemos por qué meter, pero estoy hablando en el plan del mundo. Esa persona tiene que ser castigada. Aquí no hay pretexto de que la cerveza, bueno, pero yo te digo una cosa, que así es la borrachera, la llenura del Espíritu Santo es una embriaguez que tenemos nosotros, los cristianos. No nos da vergüenza abrir la boca donde estemos y tenemos la valentía suficiente para enfrentar a quien sea. Y en el nombre de Jesús así vengan los demonios, porque estás lleno del Espíritu Santo. Y puede venir el diablo, pero en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Cristo Jesús. Pero no en mi nombre, sino en el de Cristo Jesús. Porque estás lleno del Espíritu Santo. Por eso dice, no te embriagues con vino. Te hace daño. ¿Y cuántas familias perdemos? Mira la embriaguez del mundo, hermano. ¿Cómo te lleva a perder a tu familia muchas veces? La borrachera del mundo te lleva a perder. Así muchas veces cuando estás lleno del Espíritu Santo también pierdes a tu familia. Eres enemigo de tu familia. Ya cuando te van yendo es como que fueras el cobrador. Allá viene, ¿quién? Allá viene el hermanito a cerrarle la puerta. Es cuando le cierran la puerta al cobrador. ¿Ah? Ahí viene, porque le dicen hasta culebra. Yo cuando le iba a cobrar me dice, ¿qué culebra? ¿Qué te pasa? Le digo. Yo soy el cobrador, yo no soy ninguna culebra. Yo decía, si yo no te acepto, pero no culebra. Así te cierran la puerta a muchos, porque eres cristiano. Pero ¿qué importa, hermano? Si tú tienes al creador de la vida,
Tú tienes a todo en todo. A Cristo Jesús, a Dios en tu vida. Y cualquier pérdida que tengas en la obediencia de Dios es ganancia para ti y beneficio para ti. Incluso hasta alegría para Dios, porque sabe que estás luchando por agradarle a Él. Porque sabe que estás luchando por sacar la inmundicia de tu vida, por agradarle a Él, no al hombre, hermano. Porque estás emborrachado, embriagado del Espíritu Santo. Pero consciente, donde tienes una educación de comportamiento y de moral delante de los ojos de los hombres. Sépanse ustedes, señores, que las escrituras, cuando tú te metes a ellas, es una autoeducación que te estás dando. Aparte de que es una instrucción. Y eso tú lo tienes que saber. Porque así dice en 2 Timoteo 3:16. ¿Qué es la escritura? ¿Para qué es la escritura? ¿Quién inspiró todas estas escrituras? ¿Quién la inspiró? Así dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente y enteramente preparado para toda buena obra. Pero es la escritura. Cuando tú te metes a la escritura, tienes una autoeducación. Cuando tú obedeces a la escritura, vas a aprender a escuchar la voz de Dios, hasta de los niños, hasta de los borrachos. Porque muchas veces Dios tiene que utilizar así a la gente para que tú los oigas, porque no las puedes escuchar bajo los ministros, porque todo lo ves imposible. Todo lo que Él puede decir tú no le crees. Y te estoy hablando bajo las escrituras. ¿Sabías esto que dice Dios? Que todas las escrituras es inspirada por Dios. Hay muchos que dicen, pero ¿quién escribió la Biblia? Todas las escrituras es inspirada por Dios. O sea, Dios dictó y yo escribí. Para muchos que dicen que no es la palabra de Dios, que Dios no la escribió, Dios, por medio del Espíritu Santo, las escribió. Hombres inspirados por Dios las escribieron. Y es hora que tomemos más atención. Porque esto sí son las sagradas escrituras. El libro no importa. Sí, porque este es un libro nomás. Pero las escrituras deben estar impregnadas en tu corazón, en tu vida, en tu ser. Para que empieces a entender quién es Cristo, por qué murió Cristo. ¿Por qué estoy yo aquí en la tierra? ¿Por qué me acontece esto o lo de allá? Si te tienes que emborrachar, emborráchate del Espíritu Santo. Y vas a ver que no vas a sentir vergüenza de nadie. La gente se te puede burlar. La gente te puede golpear. ¿Sabes? Los borrachos. En la vida natural tú los golpeas. Y tú les das duro, hermano. Y a ellos no sienten dolor en esos momentos. Y tú lo puedes ver a Pablo y a Pedro. Fueron encarcelados, maltratados. Y sin embargo se sentían dichosos. Porque estaban llenos del Espíritu. Estaban borrachos del Espíritu. Hermano, estaban borrachos del Espíritu Santo y se sintiendo dignos. Hoy en día si tú golpeas a alguien cristiano, le duele todo. Cuando somos golpeados por las Escrituras, por decir la verdad, ¿qué importa? Tenemos que ver por qué somos golpeados. Si son por las Escrituras, por la palabra de Dios, o por estar en el mundo, o por estar entrometiéndonos en lo que no debemos entrometernos, hermano. Porque muchas veces recibimos golpes e insultos. Muchas veces lo hacemos. O lo hace la gente con nosotros. Porque nos metemos donde no nos
tenemos que meter, compartimos la injusticia que se están haciendo con otros. Porque es injusticia. Tú meterte en caso de otro, aunque el otro sea culpable al que le estén dando. Dios quiere que aplique justicia. Enséñale a ese hombre que primero se saque ese tronco y después juzgue al de allá. Eso es lo que dice Dios. No te entrometas tú ahí. O sea, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Cada mal que haya, habla del bien de Dios. Muéstrale el bien que puede hacer Dios en ella. Muéstrale la bendición que puede alcanzar en Dios. Eso es lo que te dice las Escrituras. Y te dice Dios a través de su palabra, si es que la alcanzas a oír por ahí. Si es que te llega. Amén. Bueno, hermano, le doy gracias por este día al Señor y vamos a empezar la otra semana porque el tiempo se fue como agua entre mis manos, hermano. No los puedo agarrar. Dios me lo bendiga a todos y que la paz del Señor inunde el corazón de todos y cada uno de ustedes. Abran el corazón a Cristo cuando vengan a escuchar las palabras de Dios. Traten de ser hacedores de esta escritura, porque eso es lo que Dios quiere. Él murió y no haga que su muerte sea en vana. Porque cuando tú vives la vida, tu vida hace que la cruz de Cristo sea vana. Que la fe tuya sea vana. Que la resurrección de Cristo sea vana. Dios te ama, cuídate mucho y que la paz del Señor inunde tu corazón. Amén. Gracias con todo. Hasta la otra semana.